¿Qué harías si te dijera que la gran potencia que dominó continentes enteros y que los reyes de Viena temían aún en sus sueños, desapareció casi de la noche a la mañana? ¿Cómo puede una nación entera, con siglos de historia, evaporarse dejando tras de sí solo ruinas y sombras? Estas son las preguntas que nos devuelven al borde de un abismo histórico, donde las decisiones humanas no solo marcaron el destino de un imperio, sino que cambiaron el curso del mundo para siempre. Y en medio de esta tormenta, un hombre condenado a muerte por traición se alzó como el padre de una nueva nación. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un sueño. Un árbol inmenso brotando de tu propio cuerpo, sus ramas extendiéndose por 3 continentes, cubriendo ciudades, campos y mares con su sombra protectora. Este sueño, vivido por Osman, hijo de Ertugrul, fue mucho más que un mero presagio. Fue la semilla de uno de los imperios más poderosos que la humanidad haya conocido. Pero ¿cómo pudo ese pequeño señor feudal, con apenas 400 jinetes, desafiar a imperios milenarios y cambiar la historia? Lo que parecía imposible estaba a punto de suceder. Antes de Osman, la península de Anatolia era un crisol de culturas y civilizaciones. Desde los hititas y troyanos hasta las colonias griegas y las satrapías persas, aquel territorio había sido cuna de grandes imperios y batallas épicas. Sus calles olían a especias orientales y sal marina, y sus mercados vibraban con lenguas de armenios, griegos, sirios y más. Pero en el siglo XIII, el poder real ya no residía en Constantinopla, sino en manos de pequeños principados turcos que surgían en las fronteras de una Bizancio moribunda. La caída de Constantinopla en el año 12.400 por los cruzados fue un golpe mortal para el imperio bizantino. Nunca recuperó su antigua gloria. La tierra que en otro tiempo fue el corazón del cristianismo se fragmentaba, y en sus bordes surgían fuerzas que cambiarían para siempre el mapa del mundo. En ese caos, las tribus turcas desplazadas por los invasores mongoles encontraron su refugio y un nuevo propósito en las tierras que alguna vez dominaron grandes emperadores. Ertugrul, líder de una pequeña tribu llamada Kalli, tomó posesión de un territorio modesto al noroeste de Anatolia, en la frontera con Bizancio y bajo la sombra del sultanato selyúcida de Rum. Nadie podía imaginar que de ese pequeño principado emergería una fuerza que desafiaría imperios enteros. Cuando Ertugrul murió, dejó a su hijo Osman no solo tierra, sino un peso invisible, la esperanza de un futuro que ningún hombre podía prever. Pero este no es solo el relato de una dinastía, ni un simple cambio de poder. Es la crónica de un pueblo arrastrado por la corriente imparable de la historia hacia una transformación radical. El fin de una teocracia y el nacimiento de un estado secular. El paso de una sociedad multiétnica a una nación moderna y unificada. Cada decisión, cada batalla, cada pérdida y cada sacrificio tallaron un camino irreversible. ¿Puede una nación reinventarse por completo? ¿Puede renegar de su pasado sin perder su alma? La historia de la caída del Imperio Otomano y el ascenso de la República de Turquía es una respuesta dolorosa y llena de contradicciones. Ruinas que susurran secretos, calles que guardan ecos de un pasado reciente y a la vez distante. Una metamorfosis humana y social que dejó heridas profundas y esperanzas renovadas. Desde entonces, la península que fue hogar de tantas civilizaciones ha sido testigo de una lucha titánica, entre el ayer y el mañana, entre la tradición y la modernidad, entre el miedo y la audacia. El sueño de Osman se hizo realidad, pero no sin un precio inimaginable, pagado con sangre,
traición e inciertas decisiones que aún hoy resuenan en cada rincón de Turquía. Esta es la historia no solo de un imperio, sino de la transformación de una conciencia colectiva, de un pueblo en busca de su identidad, enfrentado a sus demonios y dispuesto a renacer de sus cenizas. Prepárate para adentrarte en este viaje turbulento, donde cada decisión fue una chispa que encendió la llama del destino. Si quieres seguir descubriendo cómo un pequeño beylik turco desafió al mundo y cómo un hombre olvidado se convirtió en héroe nacional, suscríbete a Pasado Profundo, porque esta historia apenas comienza, y su eco todavía retumba con fuerza en las calles y corazones de la Turquía moderna. ¿Qué impulsa a un hombre a cambiar el destino de un imperio? ¿Cómo una sola decisión puede desencadenar una cadena imparable de conquistas y traiciones? Osman, un líder con una visión que desafiaba las costumbres de su tiempo, comenzó a expandir sus dominios a costa de las debilitadas tierras bizantinas. ¿Pero qué lo diferenciaba de los saqueadores anteriores? Su ambición no era el botín efímero, sino el control duradero. Sin embargo, esta ambición sembró las semillas de un conflicto que nadie podría detener. Osman entendió que para construir un estado fuerte debía ganarse a la gente, no solo someterla. Implementó una política flexible hacia sus súbditos no musulmanes, garantizando seguridad, libertad religiosa y autonomía a cambio de lealtad y tributos. Esta estrategia fue revolucionaria y desconcertante para la época. Mientras el imperio bizantino se desangraba bajo impuestos opresivos y luchas internas, muchos campesinos y ciudadanos prefirieron la nueva autoridad. Pero, ¿qué precio pagaría Osman por esta aparente estabilidad? La muerte de Osman en 1324 no detuvo la marcha imparable de su legado. Su hijo Orhan continuó la expansión con una determinación feroz, conquistando ciudades clave como Nicea y Nicomedia. Bajo su mando, el beylik otomano se convirtió en la potencia más grande y temida de Anatolia. Pero la verdadera revolución estaba en su ejército. La creación de unidades regulares como la infantería y la caballería, pagadas y recompensadas con tierras. ¿Podría esta nueva máquina de guerra sostener el sueño de Osman? Orhan no se detuvo ahí. Fundó el Cuerpo de los Genízaros, una fuerza élite formada inicialmente por prisioneros cristianos convertidos al Islam. Más tarde implementó el sistema de Depsirme, arrancando niños de sus hogares para convertirlos en soldados leales y sin ataduras. Estos jóvenes, entrenados en la más estricta disciplina, renunciaban a sus raíces y se entregaban por completo al sultán. ¿Qué monstruosidad o genio se escondía detrás de esta decisión? La frontera entre salvación y condena se desdibujaba. En 1354, aprovechando las disputas internas del Imperio bizantino, los otomanos cruzaron a Europa por primera vez, tomando la fortaleza de Galípoli. Este fue un golpe maestro que les proporcionó un trampolín para avanzar hacia los Balcanes. Pero esta entrada no fue solo una conquista territorial, fue el inicio de una amenaza que haría temblar a toda Europa. ¿Podrían los reinos cristianos detener esta ola imparable? El sucesor de Orhan, Murad I, continuó la expansión con una voracidad insaciable. En 1369 tomó Adrianópolis y la convirtió en la primera capital otomana en Europa. Bajo su mando, los otomanos dominaron Tracia, Macedonia y Bulgaria, extendiendo sus sombras sobre los Balcanes. La alarma crecía en los estados europeos, conscientes de que enfrentaban a un enemigo organizado y despiadado. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. El 15 de junio de 1389, el rey serbio Lazar reunió una coalición desesperada para detener el avance otomano en la batalla de Kosovo. A pesar de su superioridad numérica, las fuerzas cristianas fueron derrotadas por la táctica y disciplina de los otomanos. Lazar fue capturado y ejecutado,
y Serbia cayó bajo la dominación otomana. Sin embargo, la victoria tuvo un costo terrible. El propio sultán Murad fue asesinado en combate, un acto que simbolizaba la crueldad y la complejidad de esta guerra sin cuartel. ¿Quién realmente controlaba el destino de esta región? La muerte de Murad dejó un vacío y un legado de sangre y poder. Las fuerzas externas, desde Bizancio hasta los principados anatolios, conspiraban y maniobraban en las sombras, intentando frenar la marea otomana. Pero la historia ya estaba escrita con tinta indeleble. El joven Mehmed, heredero de esta dinastía de hierro, se preparaba para tomar las riendas y continuar la marcha inexorable hacia un futuro que nadie podría detener. Sería él el artífice de la definitiva transformación de un mundo en caos. Cada decisión, cada batalla, cada sacrificio, tejieron una red de consecuencias irreversibles. La política de Osman, la innovación militar de Orhan, la expansión implacable de Murad y la sombra de Mehmed marcaron el destino de un imperio que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Europa y Asia. ¿Podrá alguien detener esta fuerza imparable? ¿O estamos siendo testigos del nacimiento de una nueva era de conquista y dominación? La respuesta se esconde en el eco de los cañones y el susurro de las traiciones. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Pasado Profundo para no perderte las próximas entregas, donde desvelaremos los secretos y las sombras que moldearon nuestro pasado. ¿Cómo se reconstruye un imperio desgarrado por la guerra civil? ¿Qué precio tiene la unidad cuando los hermanos se vuelven enemigos mortales? Mehmed I Celebi emergió de la oscuridad en 1413, eliminando a todos sus hermanos para restaurar la integridad del Imperio otomano. Su reinado, aunque breve hasta 1421, fue una época de resurrección y consolidación, un delicado equilibrio entre poder y paz que marcaría el destino de generaciones. Pero este renacer estaba lejos de ser tranquilo. Mehmed de Kosti no solo aplastó rebeliones internas, enfrentándose a derviches y extremistas religiosos, sino que también mantuvo una frágil paz con Bizancio y otros estados cristianos. Sabía que su imperio necesitaba una pausa, un respiro después de años de devastación. Sin embargo, ese respiro era solo un suspiro en la tormenta que se avecinaba. ¿Cuánto tiempo podría sostener esta tregua antes de que las viejas heridas volvieran a abrirse? A la muerte de Mehmed I, en 1421, su hijo Murad II tomó las riendas del imperio. Murad no solo continuó la tarea de reconstrucción, sino que también lanzó 2 asedios contra Constantinopla, fracasando pero dejando claro que la ciudad no sería un objetivo olvidado. En los Balcanes, su lucha fue constante contra los húngaros liderados por János Hunyadi y los albaneses bajo Skanderbeg, enfrentamientos que definirían la resistencia contra el avance otomano. Cada batalla era una apuesta mortal, cada decisión una jugada en un tablero de supervivencia. Bajo Murad II, el Estado otomano se transformó. Una monarquía centralizada emergió con una burocracia sofisticada, un ejército permanente y un sistema fiscal eficaz. Se codificaron leyes, el canún, que regulaban la sociedad y los impuestos, mientras que el sistema de timares otorgaba tierras a los sipajis a cambio de su servicio militar. Estas reformas no eran simples políticas, eran la columna vertebral de un imperio que se preparaba para su destino. Pero el peso del trono y las amenazas externas no tardarían en desencadenar una crisis inesperada. En 1451, Murad II abdicó en favor de su hijo Mehmed. Sin embargo, la calma duró poco. Apenas 2 años después, la invasión húngara obligó a Murad a regresar al poder. Su victoria decisiva en la batalla de Varna en 1444 aseguró que el imperio no se desmoronara, pero los fantasmas del conflicto y la guerra permanecían.
Murad moriría en 1450, dejando un legado de lucha y supervivencia para su hijo Mehmed II, el joven gobernante que cambiaría el curso de la historia. Mehmed de Sondo ascendió al trono con una sola obsesión: conquistar Constantinopla, esa joya codiciada conocida como la Manzana Dorada. La Gran Bizancio, otrora majestuosa, se había reducido a un remanente desolado. La ciudad y sus alrededores, un fragmento del Peloponeso y algunas islas dispersas. Con apenas decenas de miles de habitantes, muchos barrios en ruinas y pastizales donde antes hubo palacios, la metrópoli era una sombra de su antiguo esplendor. Pero las murallas, construidas en el siglo V bajo el emperador Teodosio II, seguían siendo un bastión formidable. La pregunta era: ¿podría Mehmed derribar lo que 1000 años de historia habían protegido? Recordando los intentos fallidos de Bayaceto I y Murad II, Mehmed preparó su asedio con precisión implacable. Levantó en la orilla europea del Bósforo la fortaleza de Rumeli Hisari, complementando la ya existente Anadolu Hisari al otro lado del estrecho, para cortar el suministro a la ciudad. Reunió un ejército colosal, entre 80 y 150.000 hombres, que incluía genízaros, sipais, basibuzuks y tropas regulares, junto con unidades auxiliares. Pero su principal arma era una artillería monstruosa, diseñada por el ingeniero húngaro Urban, cuyas bombardeas gigantescas podían derribar las antiguas murallas. Una de ellas, llamada la Basílica, lanzaba proyectiles de más de 700 kilos a distancias de hasta 1,5 kilómetros. El asedio inminente prometía cambiar la historia para siempre. La llegada del ejército otomano a las murallas de Constantinopla, el 6 de abril de 1453, marcó el inicio del capítulo más oscuro. Apenas 7.000 defensores, entre ellos mercenarios venecianos y genoveses, enfrentaban un destino casi inevitable. Su líder, el último emperador bizantino Constantino XI Paleólogo, sabía que la ciudad estaba condenada, pero rechazó la oferta de Mehmed de rendirse a cambio de la vida y las propiedades de sus habitantes. La resistencia estaba decidida, aunque fuera en vano. El silencio antes de la tormenta se sentía en cada rincón, presagiando la tragedia que estaba por desatarse. Durante 53 días, la ciudad soportó un bombardeo incesante, ataques desesperados y minados bajo sus muros. Los cañones rugían sin cesar. Los soldados se lanzaban una y otra vez contra las defensas en una danza mortal donde cada error significaba la muerte. Mehmed no solo atacaba las murallas, sino que también desafiaba el espíritu de una civilización al borde del abismo. La historia se escribía en la sangre y el fuego, y ninguna decisión podría revertir lo que estaba en marcha. ¿Quieres conocer cómo esta cadena de decisiones llevó al fin de una era y al nacimiento de un nuevo imperio? Suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje donde el destino de reinos se decide en un instante y la historia no perdona a los indecisos. ¿Cuánto pesa una decisión cuando de ella depende el destino de todo un imperio? ¿Puede un hombre contener el miedo humano ante la inminencia de la derrota? ¿Y qué precio tiene la caída de una ciudad milenaria? La noche del 28 al 29 de mayo marcó un punto sin retorno en la historia del mundo. Los defensores de Constantinopla, armados de desesperación, luchaban por cada muro, cada brecha, cada aliento. Pero el rugido de la artillería otomana había abierto un hueco mortal junto a las puertas de San Romano. La contienda, ahora más feroz que nunca, estaba a punto de decidirlo todo. Los primeros en irrumpir fueron los temibles basibuzuks, seguidos por los implacables genízaros. El emperador Constantino, enfrentando su destino con una valentía trágica, cayó en batalla, luchando hasta el último instante. El amanecer trajo consigo la caída definitiva. A mediodía, la ciudad entera estaba en manos otomanas. Pero esta conquista no era solo militar.
significaba la ruptura irreversible de un mundo. La vieja Constantinopla estaba condenada a arder en el fuego de la historia. Durante 3 días, la ciudad fue entregada al caos absoluto. Saqueos, asesinatos y violaciones arrasaron las calles antiguas. Miles de habitantes perecieron o se convirtieron en esclavos. Obras de arte invaluables, custodiadas desde la antigüedad, fueron destruidas o dispersas. La imponente Santa Sofía, símbolo supremo del cristianismo, fue transformada en mezquita, sellando un cambio irreversible. Entre la destrucción, Mehmed II entró acompañado por sus visires y generales, consciente de que aquel día definía el destino de imperios enteros. Al atravesar el umbral de Santa Sofía, el sultán realizó la oración que simbolizaba la metamorfosis de un templo en un lugar sagrado para otra fe. En el palacio imperial, ya casi en ruinas, citó versos de un poeta persa como si quisiera recordar que la historia es una red de destinos entrelazados, donde incluso el poder más absoluto puede ser efímero. La noche cayó sobre un imperio muerto, mientras en las torres de Afrosiab el búho ululaba, presagio oscuro de la nueva era que estaba por comenzar. El impacto fue inmenso. El mundo cristiano, sacudido hasta sus cimientos, clamó por un nuevo cruzado. Pero las heridas internas y las disputas entre los reyes de Europa dejaron su llamado sin respuesta. La desaparición de Bizancio no solo significó el fin de una dinastía, sino también el cierre de una época. La Edad Media se extinguía junto con la última ciudadela de su historia. Mientras tanto, Mehmed, lejos de conformarse, veía en esta victoria el inicio de una ambición mayor y más peligrosa. El sultán ordenó la detención del saqueo y decretó la amnistía general para los supervivientes, una hoja en blanco que pretendía borrar el horror reciente. Invitó a griegos, armenios, judíos y genoveses a establecerse en la ciudad, ofreciéndoles incentivos fiscales y seguridad, una jugada maestra para reconstruir y consolidar su poder. La transformación era profunda. Santa Sofía se convirtió en la principal mezquita. Sus mosaicos cristianos fueron ocultados o destruidos, y junto a ella surgieron escuelas islámicas, hospitales y baños públicos, creando un complejo que reflejaba la nueva identidad del lugar. Sobre las ruinas del palacio bizantino, comenzó a levantarse Topkapi, una residencia que, a diferencia de los palacios europeos, se extendía como un laberinto de pabellones, jardines y patios, simbolizando una nueva forma de poder y prestigio. Mientras tanto, el Gran Bazar emergía como el corazón económico, un mercado cubierto con 60 calles y más de 4.000 tiendas, un microcosmos de comercio global que anunciaba la transformación definitiva de la ciudad y su papel en el mundo. El nombre oficial cambió de Constantinopla a Estambul, derivado de la antigua expresión griega eistin polin, hacia la ciudad. Aunque en documentos oficiales se mantuvo el nombre antiguo hasta el siglo XX, la metrópoli ya vibraba con un espíritu nuevo, uno que lo convertiría en uno de los grandes centros del mundo islámico y del poder otomano. Pero el ascenso no se detuvo ahí. La victoria en Constantinopla fue apenas el preludio de un imperio dispuesto a expandirse y dominar aún más territorios estratégicos, como lo demostrarían las campañas de Selim contra el ejército del Shah Ismail. La superioridad en armas de fuego resultó decisiva para los turcos, mientras que el Shah, aferrado a la caballería tradicional, subestimaba la revolución militar que se gestaba. Tras aplastar a sus enemigos, Selim anexó regiones claves como Anatolia Oriental y el norte de Irak, con ciudades estratégicas como Diyarbakir. Cada una de estas decisiones ampliaba la sombra del Imperio Otomano sobre el mapa y demostraba que el momento de cambio apenas comenzaba, dejando una huella imborrable en el curso de la historia. Suscríbete a Pasado Profundo para descubrir cómo estas decisiones
forjaron el destino de civilizaciones enteras y marcaron el fin de un mundo para dar paso a otro. ¿Quién podría imaginar que una casta de esclavos de origen caucásico se convertiría en los amos de Egipto? Los mamelucos, guerreros esclavos convertidos en señores, controlaban desde Siria y Palestina hasta el corazón de Arabia, incluyendo las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Su poder era firme, pero ¿podría resistir el embate de un imperio que se expandía sin límites? En el año 1516, el rugido de los cañones otomanos se escuchó en Siria. El ejército de Selim I irrumpió con furia, aplastando a los mamelucos en la decisiva batalla de Mars-Davik. El sultán mamluk Kansu al-Gauri cayó en combate, y las ciudades clave como Alepo y Damasco se rindieron sin luchar. La sombra del fin del sultanato mameluco se cernía sobre Egipto. Solo unos meses después, en enero del año 1517, Selim I entró triunfante en el Cairo. El último sultán mameluco, Tumanbay, fue capturado y ejecutado públicamente, sellando el destino de aquella dinastía. Con la caída de Egipto, no solo se conquistaron territorios, se conquistaron símbolos sagrados. ¿Cómo cambiaría esto el equilibrio del poder en el mundo islámico? El gobernador local de la Meca rindió las llaves de la Kaaba y otros relicarios sagrados al sultán otomano. Selim I no solo ganó tierras, sino el título de guardián de las dos santidades del Islam, la Meca y Medina. Este acto elevó su prestigio a nuevas alturas, pero ¿era él realmente el califa, el líder espiritual de todos los musulmanes? La historia guarda ese secreto con recelo. Aunque no hay pruebas claras de una transferencia oficial del título califal a Selim, su autoproclamación marcó un punto de inflexión irreparable. La Osamanli se convirtió en el faro del mundo musulmán, una potencia imparable cuyo poder se duplicó en solo unos años. Pero con ese poder vino una responsabilidad que sería tanto gloria como condena. Cuando Selim I falleció en 1520, su hijo, Suleimán el Magnífico, heredó el imperio en su apogeo y una legión de soldados listos para la guerra. Su reinado, que duraría hasta 1566, sería recordado como la edad dorada del Imperio Otomano. Desde el primer momento, Suleimán lanzó su mirada hacia nuevas conquistas sin tiempo que perder. En 1521, la fortaleza estratégica de Belgrado cayó ante los cañones otomanos, abriendo la puerta a Europa central. Solo un año después, Rodas, el bastión de los caballeros hospitalarios, fue conquistado, ampliando el dominio otomano en el Mediterráneo oriental. ¿Quién podría detener el avance de aquella máquina bélica imparable? En 1526, en la batalla de Mohács, la poderosa armada otomana arrasó al ejército húngaro. La muerte en fuga del rey Luis II sumió el reino en caos, preparando el terreno para su división fatal entre los otomanos y los Habsburgo. Las fronteras de Europa temblaron. La ciudad de Buda se convirtió en una provincia otomana y el continente sintió la amenaza latente que se aproximaba a Viena. Suleimán no se detuvo. En 1529 lanzó su primera ofensiva sobre Viena. La ciudad resistió, pero el ejército otomano estuvo a punto de lograr lo impensable. La llegada prematura del invierno y la escasez de suministros forzaron la retirada. La amenaza, sin embargo, era real y persistente, y volvería con más fuerza. La segunda campaña, en 1532, fue un nuevo asalto a la capital austríaca, que una vez más resistió. Aunque la victoria no llegó para Suleimán, el solo hecho de alcanzar las murallas de Viena sembró el terror en toda Europa cristiana. La sombra de los otomanos se cernía sobre el continente, un recordatorio constante de su poder implacable. Mientras tanto, en el este, Suleimán libró guerras sangrientas contra los safávidas, logrando en 1534
la toma de Tebriz y Bagdad. El control sobre Mesopotamia daba un nuevo respiro estratégico, aunque la lucha seguía siendo despiadada y sin cuartel. El imperio extendía sus brazos hasta las tierras más lejanas, pero ¿a qué precio humano? En el norte de África, la expansión otomana avanzó con la incorporación nominal de Argel, Túnez y Trípoli. Sin embargo, el poder real permanecía en manos de líderes locales que solo reconocían el dominio del sultán en la superficie. Este control fragmentado hablaba de una autoridad cuestionada y de un imperio que, pese a su grandeza, debía lidiar con la fragilidad interna. Cada conquista, cada victoria, fue una decisión irreversible que moldeó el destino no solo de imperios, sino de millones de vidas. El miedo, la ambición y la inevitabilidad de la guerra tejieron una red implacable. En este tablero de poder, donde la historia se escribió con sangre y gloria, ¿qué lecciones quedan para nosotros? Suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando las decisiones que cambiaron el curso de la historia. Cada imperio, cada batalla, es un eco del pasado que nos habla con la fuerza de sus consecuencias. ¿Estás listo para escuchar? ¿Hasta dónde puede llegar el poder cuando se apoya en la astucia de un expirata? Suleimán el Magnífico no solo fue un líder, sino un estratega capaz de convertir a su imperio en una superpotencia. Bajo el mando del almirante Hayreddin Barbarroja, un hombre que pasó de pirata a comandante naval, el imperio otomano dominó el Mediterráneo oriental y central. Sin embargo, la sombra de la rivalidad con Venecia, Génova y España crecía sin cesar. ¿Podría mantenerse este dominio sin desatar una guerra a gran escala? A mediados del siglo XVI, el Imperio Otomano alcanzó su cenit. Sus fronteras se extendían desde Argelia en el oeste hasta el Golfo Pérsico en el este, y desde Crimea en el norte hasta Yemen y Sudán en el sur. Con 30 millones de habitantes, era una colosal potencia demográfica y militar. Estambul, su capital con 500.000 de habitantes, era el mayor centro urbano de Europa y uno de los más grandes del mundo. Pero este esplendor escondía decisiones que pondrían a prueba la estabilidad de todo el imperio. Suleimán no solo era un conquistador, era el canuní, el legislador. Bajo su mandato se sistematizaron las leyes del imperio y se implementaron reformas fiscales y administrativas que fortalecieron el aparato burocrático. La división en provincias llamadas eyalets, gobernadas por beylerbeyes, y subdivididas en sanjaks bajo sanjakbeys, creó un sistema complejo pero eficiente. Sin embargo, cada decisión de centralización alimentaba tensiones latentes. ¿Hasta qué punto este orden rígido resistiría las fuerzas internas y externas? La cultura floreció bajo su égida. Poetas, artistas, arquitectos y científicos convergieron en la corte otomana. El propio sultán, bajo el seudónimo Muhibbi, escribió poesía. Su arquitecto principal, Mimar Sinan, diseñó obras maestras como la mezquita de Suleimán, la de Sezade y el complejo de Selimiye en Edirne, que hasta hoy definen el perfil de Estambul. Pero en este auge artístico también se gestaban decisiones que marcarían el destino del imperio. ¿Podría la gloria cultural proteger a un imperio en expansión de sus propias contradicciones? Los artesanos otomanos ganaron renombre mundial. Alfombras, seda, cerámica y metales se exportaban hacia Europa y Asia, mientras rutas comerciales vitales atravesaban el vasto territorio del imperio, enlazando Oriente y Occidente. Esta prosperidad económica reforzaba la imagen de un imperio invencible, pero también atraía envidias y amenazas que acechaban en las fronteras y en el corazón mismo del poder. Una de las piezas clave de la estructura otomana fue la tolerancia religiosa, un delicado equilibrio que mantenía un imperio multiétnico y multiconfesional. Los no musulmanes, cristianos y judíos se organizaban en millets, comunidades autónomas con sus propios líderes, tribunales y escuelas.
La coexistencia parecía posible, pero esta autonomía también alimentaba tensiones y riesgos de fragmentación. ¿Hasta dónde podría sostenerse este frágil pacto cuando la guerra y la lealtad se ponían a prueba? El impuesto especial, la jizya, gravaba a los no musulmanes, quienes a cambio quedaban exentos del servicio militar, una carga que muchos veían más como una bendición que una discriminación. No podían ocupar altos cargos ni formar parte del ejército, limitaciones que definían sus destinos dentro del sistema otomano. Pero ¿qué pasaría cuando estas líneas divisorias se volvieran grietas irreparables? El reinado de Selim II, sucesor de Suleimán, estuvo marcado por decisiones que alteraron el equilibrio. En 1571, los otomanos conquistaron Chipre a los venecianos, un golpe estratégico que estremeció a Europa. En respuesta, se formó la Liga Santa, una coalición cristiana liderada por España, Venecia y el Papado, decidida a frenar la expansión otomana. El choque inevitable se acercaba, y el destino se escribió en el mar. El 7 de octubre de 1571, frente a Lepanto, la flota de la Liga Santa, comandada por don Juan de Austria, infligió una derrota devastadora a la armada otomana. Más de 200 galeras y 30.000 hombres cayeron entre muertos y prisioneros. Esta batalla naval, la más grande de la era de las galeras, representó un punto de inflexión brutal. ¿Sería el fin del dominio otomano en el Mediterráneo o el comienzo de una nueva era de resistencia y cambio? Este episodio, marcado por decisiones fatales y consecuencias irreversibles, dejó una huella imborrable en la historia. La grandeza de Suleimán y el esplendor del imperio se enfrentaron a la cruda realidad de la guerra y la política. ¿Qué futuro aguardaba un imperio que parecía invencible, pero ya mostraba fisuras profundas? Sus lecciones resuenan hasta hoy, recordándonos que el poder siempre lleva consigo el riesgo de la caída. Si deseas seguir explorando las decisiones que moldearon el pasado profundo y sus consecuencias eternas, no olvides suscribirte para no perder ningún detalle de esta saga épica. ¿Fue la batalla de Lepanto realmente un punto de inflexión? ¿Podía Europa haber detenido a los poderosos otomanos para siempre? Miguel de Cervantes, que perdió una mano en ese enfrentamiento, la llamó el mayor acontecimiento de siglos pasados y futuros. Sin embargo, ¿qué ocurrió verdaderamente después de ese choque titánico? El Imperio Otomano, aunque golpeado, no se derrumbó. En apenas un año, su flota renació de las cenizas y los venecianos tuvieron que aceptar la pérdida de Chipre, firmando la paz en condiciones desfavorables. La amenaza turca no desapareció. Simplemente cambió de forma mientras la maquinaria de guerra otomana se reconstruía silenciosamente. ¿Y qué sucedió dentro del palacio del sultán? Tras el reinado de Suleimán, la expansión frenó, pero la incertidumbre creció. Los sultanes se recluyeron en sus harenes, dejando el poder real en manos de sus madres y mujeres poderosas, conocidas como las válides. La política se convirtió en un tablero dominado por intrigas femeninas, donde las decisiones no eran siempre claras ni correctas. El sistema de Debshirme y la legendaria fuerza de los genízaros, que habían sido el corazón militar del imperio, comenzaron a corromperse. Aquellos guerreros de élite se transformaron en una casta privilegiada, más preocupada por mantener sus privilegios que por defender el imperio. Su creciente intervención en la política llevó al derrocamiento y la imposición de sultanes a su antojo, sembrando caos interno. Mientras los genízaros perdían su efectividad, el imperio enfrentaba un golpe aún más duro, el cambio en las rutas comerciales globales. El descubrimiento de nuevos caminos marítimos permitió a los europeos comerciar directamente con India y China, dejando fuera a los otomanos. ¿Cómo sobreviviría una economía basada en el control del comercio oriental cuando el mundo cambiaba radicalmente?
La llegada masiva de plata americana desató una inflación devastadora que desestabilizó las finanzas imperiales. A pesar de estas adversidades, el imperio no se rindió. Continuó expandiéndose, aunque de forma más lenta y errática, conquistando Creta tras una guerra de 24 años y arrebatando Podolia a Polonia en 1672. En 1683, el ejército otomano lanzó su último gran asalto para tomar Viena, con 200.000 hombres bajo el mando del gran visir Kara Mustafa Pasha. La ciudad parecía condenada. Sin embargo, la salvación llegó de la inesperada alianza europea, liderada por el rey polaco Juan III Sobieski. La derrota otomana fue aplastante y marcó un antes y un después. La caída ante Viena fue el primer paso hacia la retirada otomana de Europa. Por primera vez en siglos, las potencias europeas pasaron a la ofensiva, formando la Santa Liga para recuperar territorios perdidos. La Guerra de los 9 años terminó en 1699 con el Tratado de Karlovich, que significó la pérdida de Hungría, Transilvania, Croacia y Podolia para los otomanos. El siglo XVIII fue una época de guerras constantes y derrotas dolorosas para el imperio. La presión rusa creció, especialmente tras el Tratado de Kuchuk-Kainarka en 1774, que dio a Rusia acceso al Mar Negro y el derecho de proteger a los cristianos ortodoxos del imperio. Esta cláusula fue la excusa para numerosas injerencias en los asuntos internos otomanos. Pero no solo las potencias extranjeras amenazaban al imperio. La podredumbre interna era igual de letal. La corrupción, un sistema militar y administrativo obsoleto, y las dificultades económicas carcomían la estructura desde dentro. En las provincias, los notables locales, los sayanes, adquirían poder real, erosionando la autoridad central y quebrando la unidad del imperio. ¿Podía el imperio resistir estas fuerzas implacables? ¿Serían sus líderes capaces de frenar la decadencia o estaban condenados a ver cómo sus dominios se fragmentaban? La historia del Imperio Otomano es una cadena de decisiones fatales, de temores humanos y de lecciones que jamás se pudieron revertir. El futuro estaba teñido de sombras, y cada paso parecía acercar más al imperio a su ocaso. Si te ha fascinado este viaje por los giros dramáticos del Imperio Otomano, suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando las historias que moldearon nuestro mundo. ¿Qué significa gobernar cuando el poder está a punto de desmoronarse desde dentro? ¿Cómo puede un líder enfrentarse a enemigos invisibles que habitan sus propias murallas? En el corazón de Estambul, los genízaros se habían convertido en un estado dentro del estado, desafiando al sultán una y otra vez, sembrando caos y derribando tronos. La estabilidad de un imperio pendía de un hilo, mientras los gritos de rebelión resonaban en cada callejón. ¿Serían los antiguos guardianes del poder los heraldos de su destrucción? A finales del siglo XVIII, la élite otomana comprendió que las viejas estructuras ya no bastaban. El sultán Selim III, en el período comprendido entre 1789 y 1807, se atrevió a imaginar un ejército moderno, inspirado en Europa, y emprendió reformas administrativas y financieras audaces. Pero su visión chocó con la resistencia feroz de los genízaros, quienes veían en aquellas reformas una amenaza mortal a sus privilegios. El conflicto era inevitable, y la tragedia se avecinaba con rapidez. En 1807, un motín genízaro destituyó a Selim, y las reformas quedaron sepultadas bajo la sombra del conservadurismo. ¿Puede un hombre aprender del fracaso de su antecesor y conquistar lo imposible? Mahmud II, quien gobernó entre 1808 y 1839, estudió las cicatrices de la caída de Selim. Sabía que la única salida era destruir a los genízaros, pero esta vez la batalla no sería frontal ni precipitada. Se preparó meticulosamente para un golpe decisivo. En 1826
aprovechando otro levantamiento de los janízaros, ordenó bombardear sus cuarteles con artillería. La masacre fue demoledora y el cuerpo de janízaros desapareció oficialmente. Este episodio, conocido como el incidente benefactor, abrió la puerta a reformas radicales, cambiando para siempre el destino del imperio. Con el enemigo interno aniquilado, Mahmud II erigió un ejército europeo moderno y remodeló la administración con precisión quirúrgica. Instituyó ministerios al estilo europeo, envió a jóvenes a estudiar al extranjero, abrió escuelas y hospitales modernos. Sin embargo, mientras la reforma interna avanzaba, las fisuras en el imperio se agrandaban. En 1821 estalló la rebelión griega, que culminaría en 1830 con la independencia helena, el primer éxito nacionalista en los Balcanes. La debilidad otomana se exponía al mundo, y la marea de la disolución comenzaba a crecer. El imperio estaba acosado no solo por enemigos internos. En 1831, Muhammad Ali, el pachá de Egipto, un vasallo nominal pero soberano de facto, desafió al sultán y casi toma Estambul. Solo la intervención de las potencias europeas impidió el colapso total. El enfermo de Europa, como lo llamaban ya en los salones de Londres y San Petersburgo, veía cómo sus territorios se fragmentaban y su autoridad se desvanecía. ¿Podía una entidad tan vasta y antigua resistir este tsunami de crisis? Ante la amenaza de desintegración, el sultán Abdülmecid I, entre 1839 y 1861, lanzó el período de reformas conocido como Tanzimat. El 3 de noviembre de 1839 se proclamó el Edicto de Gulhane, declarando la igualdad de todos los súbditos ante la ley, garantizando seguridad, honor y propiedad, y reorganizando impuestos y servicio militar. Era un intento desesperado por salvar lo que quedaba de la grandeza, pero el camino hacia la modernidad estaba plagado de enemigos y traiciones. El imperio intentó asentar las bases de un Estado moderno con nuevos códigos penales y comerciales, tribunales mixtos y administraciones reformadas. Sin embargo, la desintegración no se detuvo. En 1878, Austria-Hungría ocupó Bosnia y Herzegovina, territorios que seguían siendo oficialmente otomanos hasta 1908. En África y Asia, las potencias europeas avanzaban sin piedad. Francia conquistó Argelia y estableció un protectorado en Túnez. Gran Bretaña tomó Egipto en 1882, aunque oficialmente seguía bajo soberanía otomana. Las cadenas económicas apretaban aún más la garganta del imperio. Tratados comerciales asfixiantes, conocidos como capitulaciones, socavaban el desarrollo nacional. La riqueza fluía hacia Europa, dejando a la vieja potencia debilitada y vulnerable. Cada decisión, cada maniobra para salvar lo irremediable, parecía precipitarlo hacia un abismo sin retorno. La pregunta que quedaba era, ¿sería este gigante destinado a caer víctima de sus propias contradicciones y errores? Si te ha fascinado esta historia de poder, miedo y destino irreversible, únete a Pasado Profundo para descubrir cómo unas decisiones de unos pocos marcaron el curso de imperios enteros. No dejes que la historia se desvanezca. Suscríbete y acompáñanos en este viaje al pasado lleno de intriga y drama. ¿Hasta qué punto puede un imperio sobrevivir cuando se hunde en una deuda impagable? ¿Quién controla realmente su destino cuando sus finanzas dependen de manos extranjeras? En 1881, el Imperio Otomano se vio atrapado en una trampa financiera sin salida. Se creó la Administración de la Deuda Pública Otomana, un organismo internacional que dominaba gran parte de sus ingresos para satisfacer los intereses de bancos europeos. Este fue el principio de un declive irreversible, una pérdida creciente de soberanía. ¿Qué precio pagaría el imperio por esta dependencia? Mientras las cadenas económicas se apretaban, la inestabilidad política se profundizaba. Abdülhamid II, quien ascendió al trono en 1876,
no tardó en suspender la Constitución y disolver el Parlamento, emprendiendo un camino autoritario que aplastaría cualquier oposición. Su mano férrea y la expansión del islamismo estatal marcaron un giro oscuro para la nación. Usó su título de califa para reforzar su poder y resistir la influencia europea, pero esta estrategia solo sembró más tensiones internas y externas. ¿Podría un hombre retener el control en medio de un imperio al borde del colapso? En 1897, la guerra greco-turca estalló como una chispa en un polvorín. Pese a la victoria otomana en el campo de batalla, la interferencia de las grandes potencias forzó la autonomía de Creta, que años después, en 1913, se uniría a Grecia. Esta pérdida territorial fue un golpe demoledor que evidenciaba la fragilidad del imperio y el juego de poderes en la región. La amenaza extranjera no solo venía de los ejércitos, sino también de las diplomacias que decidían el destino de pueblos enteros. ¿Cuántos territorios más estaban en juego? En medio de esta tormenta, Abdulhamid buscó aliados fuertes y confiables. Alemania, sin reclamar territorios otomanos, emergió como un socio estratégico. Ingenieros alemanes construyeron ferrocarriles cruciales, como el legendario proyecto de Bagdad, mientras instructores germanos entrenaban al ejército. Este acercamiento con Alemania fue una jugada maestra para contrarrestar las influencias europeas rivales. Sin embargo, este vínculo también tejió nuevas redes de dependencia y expectativas geopolíticas que presionaban aún más al imperio. ¿Hasta dónde llegaría esta alianza? Pero en las sombras, la disidencia crecía. En 1889, un grupo secreto de estudiantes de la Academia Médico-Militar fundó la sociedad Unión y Progreso. Su meta era restaurar la Constitución y promover reformas liberales. Este movimiento, que pronto se conoció como el de los jóvenes turcos, se extendió como un fuego revolucionario en los círculos militares y entre la intelectualidad, especialmente en las provincias europeas del imperio. ¿Serían ellos la chispa que encendería el cambio o la destrucción? En 1908, el levantamiento estalló en Macedonia. El 20 de julio, un joven teniente llamado Niyasi Bey desertó con su unidad y desafió abiertamente al gobierno. A su causa se unieron otros oficiales y regimientos, tomando rápidamente monasterios y ciudades, incluyendo la moderna Bítola. La presión fue tan intensa que el sultán no tuvo más remedio que ceder. El 24 de julio restauró la Constitución de 1876 y convocó al Parlamento. Pero esta concesión fue solo el preludio de un nuevo ciclo de conflictos. ¿Podría esta restauración salvar al imperio o solo acelerar su caída? El alivio fue efímero. En abril de 1909, irrumpió una contrarrevolución en Estambul, liderada por soldados religiosos y estudiantes de teología, indignados con las políticas de los jóvenes turcos. La ciudad se sumió en un caos que solo fue contenido tras violentos enfrentamientos. Después de sofocar este levantamiento, Abdulhamid fue depuesto y reemplazado por su hermano, Mehmed V, un hombre débil y completamente subordinado a los jóvenes turcos. ¿Qué destino aguardaba un imperio gobernado por nuevas manos, pero con viejas sombras? Los jóvenes turcos, que prometieron libertad, igualdad y fraternidad, pronto revelaron un rostro autoritario que recordaba al régimen anterior. El poder se concentró en un triunvirato compuesto por Enver, Talat y Cemal Pasás, líderes implacables que impulsaron políticas de centralización y turquización. Estas medidas generaron resistencia entre los pueblos no turcos del imperio, agravando las tensiones étnicas y religiosas. La utopía inicial se desvaneció en una realidad marcada por la represión y el conflicto. ¿Podría un imperio fragmentado sobrevivir a esta nueva tiranía? Al principio, la ideología de los jóvenes turcos combinaba liberalismo, constitucionalismo y osmanismo, la idea de una nación otomana unificada, sin importar religiones o etnias.
Pero la pérdida progresiva de territorios europeos, donde habitaban muchos cristianos, destrozó esta visión. La realidad demostraba que el sueño de unidad era solo una ilusión y que las divisiones internas eran profundas e irreversibles. Cada decisión tomada parecía empujar al imperio hacia un abismo sin retorno. ¿Era posible revertir el curso de un destino ya sellado? El Imperio Otomano, atrapado entre la deuda, la represión, las guerras y las traiciones, avanzaba irremediablemente hacia su ocaso. Cada decisión, cada acto de poder, cada intento de reforma se convertía en una elección fatal, un paso más hacia la desintegración. En este juego de fuerzas invisibles y visibles, la historia no ofrecía segundas oportunidades. ¿Quién pagaría el precio final de estas decisiones irrevocables? ¿Y qué lecciones quedarían para el mundo? Si te ha fascinado esta historia de poder y tragedia, no olvides suscribirte a Pasado Profundo para descubrir más relatos que revelan cómo el pasado moldea nuestro presente y futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos una ideología cuando se transforma en obsesión? ¿Cuáles son los límites de la ambición nacional cuando la historia empuja hacia decisiones irrevocables? Los jóvenes turcos, bajo el liderazgo firme de Enver Pasha, vieron su ideal evolucionar rápidamente hacia el nacionalismo turco más radical, buscando un Estado turco exclusivo donde otros pueblos debían asimilarse o someterse a su hegemonía. La tensión crecía y la sombra de conflicto se extendía sobre el vasto imperio. Mientras el mundo se agitaba, el Imperio Otomano perdía terreno día a día. En los años 1911 y 1912, Italia arrebató Libia, un golpe que resonó como un presagio funesto. Luego, entre 1912 y 1913, las guerras de los Balcanes dejaron al imperio sin casi todas sus posesiones europeas. Macedonia, Tracia, Épiro y Creta desaparecían de su mapa salvo un pequeño enclave alrededor de Estambul. La herida era profunda, especialmente para los jóvenes turcos, muchos de ellos originarios de esas mismas provincias que ahora se escapaban de sus manos. Entonces llegó la decisión definitiva, la entrada en la Primera Guerra Mundial aliándose con Alemania y Austria-Hungría, una apuesta del ministro de Guerra Enver Pasha y sus cercanos confidentes. ¿Podrían restaurar el prestigio perdido y recuperar las tierras arrebatadas? Pero esta elección fue una sentencia. La guerra desató una ola de sufrimiento que arrasó con la población del imperio. El hambre, las epidemias y el colapso económico se convirtieron en una cruel realidad cotidiana. En 1915, una tragedia de dimensiones insondables marcó para siempre la historia. La deportación y posterior exterminio masivo del pueblo armenio, conocido como el genocidio armenio. Entre 600.000 y 1,5 millones de personas perdieron la vida en medio de un horror que nadie podría olvidar ni justificar. Cada decisión estaba teñida de miedo, desesperación y la sombra de la muerte. Militarmente, la guerra era un campo de batallas cambiantes. En 1915, las tropas otomanas lograron repeler el ataque británico en los Dardanelos, una hazaña conocida como la Campaña de Gallipoli. Pero el éxito en el Cáucaso fue efímero. Tras avances iniciales, las fuerzas turcas sufrieron duras derrotas ante el ejército ruso. En Mesopotamia y Palestina, los británicos, apoyados por insurgentes árabes, avanzaban inexorables. Para el otoño de 1918, la situación era desesperada. Bulgaria, el aliado más cercano en los Balcanes, capituló el 29 de septiembre. Alemania, el pilar de Turquía, estaba al borde del colapso. Entonces, Ahmed Izzet Pasha, el nuevo gran visir, inició negociaciones secretas con la Entente. El 30 de octubre de 1918, a bordo del acorazado británico Agamenón en el puerto de Mudros, en la isla de Lemnos,
se firmó el armisticio que selló el destino del imperio. Las condiciones impuestas fueron una humillación total. Turquía debía abrir sus estrechos para las flotas de la Entente, desmovilizar su ejército y entregar el control estratégico de ferrocarriles, telégrafos y puntos clave a sus antiguos enemigos. Peor aún, los aliados conseguían el derecho a ocupar cualquier territorio otomano si consideraban que sus intereses estaban en riesgo. La caída era inevitable, y la ocupación de Estambul y los estrechos fue solo cuestión de tiempo. Así, el Imperio Otomano dejó de existir como entidad soberana. Su destino quedó en manos de una conferencia de paz en París, donde las potencias vencedoras dictaron condiciones demoledoras. El 10 de agosto de 1920, el Tratado de Sèvres desmembró aún más el territorio. Todas las posesiones árabes se perdían, y una parte de Anatolia pasaba a Grecia y Armenia. Los estrechos se convertían en una zona desmilitarizada, dejando a Turquía acorralada y humillada. Pero la resistencia turca no se extinguió. Las batallas más feroces estallaron contra el ejército griego que ocupaba el oeste de Anatolia. Entre agosto y septiembre de 1921, en las orillas del río Sakarya, tuvo lugar el enfrentamiento decisivo. A pesar de la superioridad numérica griega, las fuerzas turcas lograron una victoria crucial, cambiando por completo el rumbo del conflicto. Con la iniciativa estratégica en sus manos, los turcos avanzaron implacables. En el transcurso de un año, lograron liberar Anatolia de las tropas griegas. Finalmente, el 11 de octubre de 1922, se firmó un armisticio en Mudanya, que devolvió la Tracia oriental y otras tierras europeas a Turquía, sin más derramamiento de sangre. Las fuerzas aliadas debían retirarse de Estambul y los estrechos. Pero, ¿sería este el fin o solo el preludio de una nueva era de incertidumbres y decisiones fatales? Suscríbete a Pasado Profundo para seguir explorando las decisiones que cambiaron el curso de la historia. ¿Podría un imperio milenario desaparecer en cuestión de meses? ¿Qué significado tiene renunciar a un título sagrado para la identidad de toda una nación? ¿Qué precio se paga cuando el futuro se decide en salas lejanas y frías, lejos del suelo patrio? La caída del sultanato otomano no fue simplemente un cambio político, sino el principio de una cadena de decisiones que marcarían para siempre el destino de Turquía y su gente. En el año 1922, el último sultán otomano, Mehmed VI Vahidettin, abandonó su país a bordo de un buque militar británico, dejando atrás siglos de historia y poder. El 21 de noviembre de ese mismo año, en la ciudad suiza de Lausana, comenzó una conferencia que definiría el futuro de las tierras otrora dominadas por el Imperio Otomano. Al mando de la delegación turca estaba İsmet İnönü, compañero inseparable de Mustafa Kemal y futuro segundo presidente de la República Turca. La tensión era palpable. Se jugaba el destino de un pueblo y la legitimidad de una nueva nación. Contra todo pronóstico, el Tratado de Lausana, firmado el 24 de julio de 1923, reconoció la soberanía turca sobre Anatolia y Tracia oriental, mientras que la pérdida de las provincias árabes decretaba un doloroso pero necesario desprendimiento. Turquía aceptó mantener el control sobre los estrechos, aunque bajo ciertas restricciones. Esta aceptación implicaba un compromiso que pondría a prueba la habilidad diplomática y estratégica de los nuevos líderes. ¿Sería suficiente este tratado para cimentar la independencia recién conquistada, o se avecinaban más tormentas? El 29 de octubre de 1923, el Gran Asamblea Nacional proclamó formalmente la República de Turquía, eligiendo a Mustafa Kemal como su primer presidente. Este día no solo representaba el nacimiento de un nuevo Estado, sino un punto de inflexión que obligaba a mirar hacia adelante sin ataduras al pasado. La guerra por la independencia había sido ganada,
Pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Transformar una sociedad anclada en tradiciones centenarias en un Estado moderno y próspero. Mustafa Kemal entendió que el cambio debía ser radical y profundo. La ruptura definitiva con el legado otomano llegó el 3 de marzo de 1924, cuando se abolió el califato, ese título espiritual que había unido a los musulmanes bajo la autoridad de los sultanes. La decisión no fue fácil, pues significaba renunciar a una fuente de legitimidad religiosa que había sostenido al imperio durante siglos. Al mismo tiempo, la primera constitución republicana proclamó a Turquía como un Estado nacional, y los miembros de la dinastía otomana fueron expulsados. La calma aparente escondía conflictos profundos que aún latían bajo la superficie. El nuevo Estado se definió sobre 6 principios fundamentales, las 6 flechas del kemalismo: republicanismo, nacionalismo, popularidad, laicismo, estatismo y reformismo. Estos pilares no solo fueron símbolos políticos, sino armas ideológicas para enfrentar una sociedad dividida y muchas veces renuente al cambio. La modernización se convirtió en una misión urgente. Sin embargo, cada transformación estaba cargada de tensiones, resistencias y el miedo al fracaso. La revolución cultural fue quizás la más visible y chocante. En 1925 se adoptó el calendario europeo y se prohibió el uso del fez, el tradicional gorro otomano, símbolo omnipresente de un pasado que se quería dejar atrás. En su lugar, los hombres debían lucir sombreros al estilo occidental, una imposición que generó controversia y rechazo en sectores conservadores. ¿Podía la simple moda convertirse en una batalla simbólica entre tradición y modernidad? En 1926, un nuevo Código Civil, inspirado en el modelo suizo, trajo consigo cambios revolucionarios: la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, la abolición de la poligamia y la introducción del matrimonio civil. Las mujeres turcas comenzaron a obtener derechos políticos progresivamente, con el derecho a votar en elecciones locales en 1930 y en elecciones nacionales en 1934. Estos avances situaron a Turquía entre las pioneras en derechos femeninos, pero también provocaron la ira de sectores tradicionales y religiosos. El proceso de secularización profundizó aún más las heridas. En 1928, se eliminó la mención al Islam como religión oficial en la Constitución. Se cerraron tribunales y escuelas religiosas, se prohibieron las órdenes sufíes y se abandonó el calendario islámico. Esta separación radical entre Estado y religión fue una bofetada para los guardianes del antiguo orden, una fractura que amenazaba con desestabilizar la joven república. Quizás la reforma lingüística fue la más simbólica de todas. En 1928, la escritura turca cambió de la caligrafía árabe a la latina, un cambio que representaba un giro decisivo hacia Occidente y la modernidad. Mustafa Kemal mismo recorrió el país instruyendo a su pueblo en el nuevo alfabeto. Además, se emprendió una limpieza del idioma para eliminar las palabras de origen árabe y persa, reemplazándolas por equivalentes turcos o neologismos, un esfuerzo por forjar una identidad nacional independiente y moderna. Sin embargo, esta ruptura cultural también generó un profundo desconcierto entre la población. La economía no quedó al margen de esta transformación. El nuevo Estado apostó por la industrialización y el desarrollo de una economía nacional fuerte, con una intervención estatal significativa. Se promovió la creación de industrias y la modernización de infraestructuras, pero este camino estaba plagado de desafíos y contradicciones. La apuesta por un modelo estatista exigía decisiones difíciles que podían o no garantizar el progreso anhelado. Cada una de estas reformas fue una decisión irreversible, un paso en un camino que implicaba renunciar a un pasado centenario para abrazar un futuro incierto.
Mustafa Kemal y sus colaboradores sabían que estaban jugando con el destino de millones, enfrentando miedos profundos y resistencias ferozmente arraigadas. La República Turca nacía entre sombras de incertidumbre, con el peso de la historia y la carga de un pueblo dividido. ¿Quieres conocer más sobre las revoluciones que moldearon el mundo moderno? Suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje por las decisiones que cambiaron la historia. ¿Puede un solo hombre transformar una nación entera y al mismo tiempo sembrar semillas de conflicto y temor? ¿Qué costos humanos y políticos implica desafiar tradiciones milenarias? Mustafa Kemal Atatürk, el padre fundador de la Turquía moderna, tomó decisiones que cambiarían para siempre el destino de un país. Pero, ¿a qué precio? Desde la ruina del Imperio Otomano, Atatürk lanzó una carrera frenética hacia la modernización. Miles de kilómetros de ferrocarril unieron regiones fragmentadas. Se erigieron grandes empresas y bancos. Sin embargo, no era solo el progreso material lo que buscaba, sino romper con el pasado, instaurar un sistema educativo obligatorio que moldeara una nueva identidad. Pero esas reformas desataron tormentas en el alma misma del pueblo, enfrentando la modernidad con la tradición. Las reformas se enfrentaron a la feroz resistencia de grupos islámicos conservadores. Dos levantamientos de tintes religiosos estallaron en 1925 y 1930, y ambos fueron aplastados con mano de hierro. El régimen autoritario de un solo partido se consolidó, sofocando cualquier voz disidente, mientras el culto a la personalidad de Atatürk se volvía la piedra angular de la nueva ideología estatal. ¿Era posible la reconciliación cuando el Estado imponía su poder con tal brutalidad? En el escenario internacional, Atatürk eligió un camino de aparente paz. Paz en el país, paz en el mundo, proclamaba, buscando amistades incluso con antiguos enemigos. El Tratado de Amistad firmado en 1930 con Grecia marcó un giro histórico tras años de odio, intercambios poblacionales forzados y dolorosas pérdidas. Pero la paz siempre es frágil y bajo la superficie la tensión nunca desaparece completamente. En 1936, un cambio estratégico sacudió las aguas del Bósforo y los Dardanelos. Turquía recuperó el control sobre los estrechos tras la Convención de Montreux, una victoria crucial para la soberanía nacional. Pero este paso, tan significativo, también señalaba la incertidumbre de un futuro donde cada decisión podría desencadenar conflictos mayores. Cuando Atatürk murió el 10 de noviembre de 1938, apenas con 57 años, Turquía se sumió en una profunda tragedia nacional. A las 10:15 de la mañana, momento exacto de su muerte, las sirenas sonaron en todo el país y el tiempo pareció detenerse. Su ausencia dejó un vacío inmenso, pero su legado, inquebrantable, seguía latiendo bajo la superficie, esperando ser continuado. İsmet İnönü, su sucesor, tomó las riendas y perseveró en la senda de reformas mientras mantenía a Turquía neutral en la Segunda Guerra Mundial. Pero la estabilidad era siempre efímera. Tras el conflicto mundial, la amenaza soviética y la Guerra Fría empujaron a Turquía hacia el occidente, culminando en su ingreso a la OTAN en 1952. Sin embargo, dentro del país, el sistema político comenzaba a mostrar grietas profundas. En 1945 se instauró un sistema multipartidista y en 1950 llegó por primera vez una victoria opositora con el Partido Democrático. Pero esa apertura democrática fue seguida por ciclos repetidos de inestabilidad y golpes militares en 1960, 1971, 1980 y 1997. El ejército, autoproclamado guardián del legado de Atatürk, intervino cuando percibía una amenaza al laicismo, sumergiendo a Turquía en una danza peligrosa entre democracia y autoritarismo. Desde los 2000,
El Partido de la Justicia y el Desarrollo, con una ideología moderadamente islamista, tomó el poder bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan. La economía floreció y la influencia internacional de Turquía creció, pero el país también empezó a alejarse de algunos principios fundamentales del kemalismo, especialmente en cuanto al papel del Islam en la vida pública. ¿Era un giro hacia el pasado o una nueva forma de modernidad? Hoy, casi un siglo después de la proclamación de la República, el legado de Atatürk sigue siendo un campo de batalla ideológico. Para algunos es un héroe nacional, el salvador que forjó la Turquía moderna. Para otros, un autócrata que impuso violentamente valores occidentales y reprimió las tradiciones islámicas. Pero nadie puede negar la profundidad de su impacto ni las sombras que dejó tras sí. Turquía, un país de contrastes, donde Oriente y Occidente, el imperio y la nación, el Islam y la secularidad, el autoritarismo y la democracia conviven en una tensión constante. Esta dualidad es la esencia misma de su identidad, una fuerza que ha permitido a Turquía sobrevivir y adaptarse a lo largo de décadas turbulentas y decisiones irrevocables. ¿Es esta capacidad de síntesis el verdadero secreto de su resiliencia? Esta es la historia de un país que ha desafiado el destino, donde cada elección ha marcado un punto de no retorno. Las decisiones de Atatürk y sus sucesores no solo forjaron una nación, sino que también tejieron una compleja red de conflictos y esperanzas. Turquía continúa su viaje, atrapada entre su pasado y su futuro, enfrentándose a las consecuencias de sus propias decisiones. Si quieres seguir explorando las historias que moldean nuestro mundo, no olvides suscribirte a Pasado Profundo. Aquí cada relato es una ventana al pasado que ilumina nuestro presente y desafía nuestro futuro. ¿Qué significa para una sociedad enfrentarse a la modernización sin perder su esencia? ¿Cómo puede una nación lidiar con las fuerzas implacables de la globalización cuando su futuro pende de decisiones irrevocables? La historia nos muestra que detrás de cada avance, cada cambio, hay humanos temerosos y decisiones que alteran el curso para siempre. Imagina a líderes y ciudadanos en el filo de la incertidumbre, obligados a elegir entre preservar tradiciones o abrazar transformaciones que podrían desdibujar su identidad. Esa tensión, ese dilema, no solo marca a una generación, sino que resuena a través del tiempo y las fronteras. Porque cada elección tiene consecuencias que se expanden como ondas, tocando a otros pueblos y sociedades. Pero, ¿qué sucede cuando esas decisiones no pueden revertirse? Cuando el camino tomado cierra puertas y abre abismos desconocidos, llenos de miedo y arrepentimiento. La historia no es solo una sucesión de fechas y hechos, sino un relato visceral de humanos enfrentados a lo imprevisible y lo irreversible. Este conocimiento, esta experiencia, no es solo un legado para un pueblo, sino un faro para otros que hoy caminan el mismo sendero turbulento de la modernización y la globalización. Aprender de esos momentos cruciales puede salvar o condenar a las sociedades contemporáneas. Pero ¿quién se atreve a mirar atrás sin miedo? La historia reclama nuestra atención porque es un espejo de nuestras propias decisiones, un reflejo de los temores que compartimos y las consecuencias que todos, en algún momento, debemos enfrentar. Este relato no termina aquí. Es un llamado a la reflexión profunda y a la vigilancia continua. Invitamos a quienes escuchan a proponer nuevos temas para explorar en Pasado Profundo, para que juntos desenterramos más de esos momentos decisivos que definieron no solo el pasado, sino también nuestro presente y futuro. Suscríbete a Pasado Profundo para seguir desentrañando las historias que moldean el destino y descubre la fuerza que tiene el conocimiento para cambiar el rumbo de la humanidad. ¿Estás listo para enfrentarte a las sombras del pasado?